Entregable final. Diseño de dispositivo para medición de volumen torácico. Hecho por el grupo 17. Alejandra Durán, Génesis Morales y Samir Torres. El volumen respiratorio normal comprende unos 14 a 16 ciclos por minuto y se divide en dos etapas, la inspiración y la expiración. Ahora bien, los pulmones manejan cuatro volúmenes: el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. El último siendo el volumen que queda en los pulmones luego de una aspiración con un promedio de 1200 mililitros. Con esta información, mediante este proyecto se busca diseñar un dispositivo para la medición del cambio del volumen torácico y visualizar la señal en una interfaz gráfica creada en el lenguaje de programación Python. Metodología. Análisis de la señal y diseño de interfaz gráfica. Para el análisis acertado de la señal proveniente del montaje diseñado en las prácticas anteriores, inicialmente se hizo una extrapolación de los datos obtenidos en la señal de la salida del sensor de fuerza FSR 406, que es la galga extensiométrica, para la inspiración y expiración, ya que estos se daban en voltios y es necesario realizar la respectiva conversión a unidades de volumen debido a que es lo que se cuantifica para el cambio de volumen torácico y poder visualizarlo en la interfaz. Para esto se utilizó una función asociada en Python que aplicaba la regresión lineal en tiempo real a cada uno de los datos en voltaje que entregaba el sensor. Adicionalmente, para el diseño de esta regresión lineal se calibró utilizando como base el volumen torácico de inspiración con 1700 mililitros y el volumen teórico de expiración con 1200 mililitros, y se asociaban con el promedio de los valores de voltaje entregados por el sensor y asociados a la inspiración y expiración. Posteriormente, se requirió hacer una identificación del número de ciclos respiratorios en la ventana de tiempo de 30 segundos y se utilizó una función asociada en Python denominada findPeaks de la librería científica SciPy modificando algunos parámetros de la función como el umbral y distancia con base a la visualización de los datos en la interfaz. En este orden de ideas, el parámetro del umbral se modificó con un valor promedio que se consideró suficiente para detectar un pico entre los 1600 mililitros. Y en el de distancia se modificó con la consideración de que los datos en el tiempo se tomaran cada 2.5 segundos. Por otro lado, en el caso de la conversión del número de picos a frecuencia respiratoria, se creó una variable que almacenaba los picos que se reciben y a estos mismos se les multiplicaba por la división entre el tiempo de la ventana en un minuto, siendo en este caso el tiempo de la ventana de 30 segundos y siendo consistente con la definición de frecuencia respiratoria. También para la presentación gráfica de la interfaz se requirió el diseño de dos etiquetas con ayuda de la librería Tkinter de Python, y estas dos etiquetas eran una estática y otra dinámica. La estática para visualizar el título del texto, frecuencia respiratoria, y la dinámica para actualizar el texto con base al número de picos que se vayan receptando y aplicando la respectiva conversión explicada previamente. Finalmente, se realizaron modificaciones estéticas a la interfaz gráfica, como el posicionamiento selectivo de las etiquetas, la utilización de cuadrículas para la presentación de la gráfica de los datos obtenidos, los ejes con las unidades correctas, el título y también el posicionamiento selectivo de los botones de cerrar y actualizar. Bueno, a continuación se observa la interfaz gráfica creada para el análisis del diseño de un dispositivo para la medición del cambio del volumen torácico. Los picos enmarcados pues corresponden a la etapa de máximo volumen en el ciclo respiratorio, en este caso en la inspiración. Las curvas convexas corresponden a la etapa de expiración. Se observan los dos ejes. En el caso del eje Y se convierten los datos de voltios a volumen y con una extrapolación. Y en el caso del eje Y se observa el tiempo. En este caso se seleccionó una ventana de 30 segundos. En la parte derecha se observan los elementos necesarios para la interfaz gráfica. Se observan las dos etiquetas, la estática y la dinámica, y pues los botones de close que simplemente cierra la interfaz al hundirse, y el actualizar que reinicializa la toma de datos. Bueno, discusión. En el análisis del funcionamiento de la señal producida se observa que la galga extensiométrica tiene una sensibilidad adecuada, ya que se visualiza la amplificación del pico de la señal cada vez que el estudiante se encuentra inhalando y su reducción cuando se encuentra exhalando, lo cual proporciona información acertada sobre el cambio del volumen torácico en la inspiración y la expiración. Adicionalmente, se verifica que el método de extrapolación aplicado en la transducción de los datos de voltaje a volumen fue el adecuado, ya que se visualiza que los picos están en el rango adecuado de la inspiración y lo mismo para la expiración. Asimismo, en la gráfica se observa cómo se está obteniendo un pico en aproximadamente cada 2.5 segundos. Esto último es acertado, ya que se encuentra en el rango aproximado para la frecuencia respiratoria. Finalmente, al analizar la señal obtenida, se observa que existen unos intervalos de tiempo en los que se visualiza algo de ruido eléctrico. Sin embargo, no es lo suficiente como para provocar un cambio de estado en la señal principal y afectar visualmente el análisis de los datos en la interfaz gráfica. Aquí podemos observar el dispositivo diseñado, el sujeto respirando y la gráfica marcando los respectivos picos.